Antes de empezar, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo. Debería haber sabido que algo andaba mal en el segundo en que empezó a reírse así. Demasiado alto, demasiado ensayado. Ya sabes. Ese tipo de risa, la que no encaja del todo con el chiste. Estábamos en nuestro propio patio trasero, con vasos rojos de plástico en la mano. Rodeados de vecinos y compañeros de trabajo y de toda la gente que solía pensar que lo teníamos todo resuelto. Y entonces Jessica, mi esposa. Creo que la gente pensó que estaba bromeando. Dios, recé para que estuviera bromeando, pero entonces me miró, directamente a mí, y fue cuando lo vi. El brillo en sus ojos que decía que no era una frase al azar. Era su prueba. Intenté sonreír para mantener la compostura. Bueno, siempre pensé que el compromiso era como la clave de todo. Ella se encogió de hombros. Claro, si te va eso de la posesión. Su voz goteaba algo, burla o quizás solo aburrimiento. El grupo se calló rápidamente. Podía sentir cómo la tensión se espesaba. Presionando como el calor del desierto a mediodía. ¿Así que eso es lo que somos ahora?, pregunté, apenas manteniendo la voz firme. ¿Una especie de experimento sobre los límites? Jessica tomó un sorbo de su vino y me dedicó una media sonrisa. Solo digo que la monogamia es una construcción social. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que el mundo se inclina? Donde los cimientos sobre los que has construido todo, recuerdos, hipoteca, comidas juntos, bromas internas, de repente se sienten como un castillo de arena que una ola acaba de tocar. Miré a mi alrededor. Nuestros amigos miraban al suelo, a la parrilla, a las estrellas, a cualquier sitio menos a nosotros. Nadie dijo una palabra. Supongo que esa es tu forma de pedir permiso. Murmuré. ¿O me estás diciendo que ya está pasando? Ella no se inmutó. Es una conversación. No, Jessica, no lo es. Una conversación es lo que tienes antes de derribar algo. No en medio de una fiesta con gente que ambos respetamos. Se me quebró la voz. No era mi intención, pero lo hizo. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo un dramático. ¿Dramático? Esa palabra me cayó como una bofetada. ¿Sabes lo que es dramático? Construir una vida con alguien solo para descubrir que ha reescrito los términos sin decírtelo. Los invitados se dispersaron después de eso. Nadie quería quedarse para ver las consecuencias. Y en el camino a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. El desierto pasaba. Los faros del coche tallaban largas sombras a través de la tierra abierta. Ella miraba por la ventanilla como si el cielo nocturno tuviera respuestas. Apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos, repasando sus palabras en bucle. Matrimonio abierto. Como si fuéramos una pareja aburrida de un documental de Netflix. Como si el amor significara menos que la novedad. Lo curioso es que, hasta esa noche, te habría dicho que estaba contento. Soy Nathan, 38 años, ingeniero eléctrico. Desayuno lo mismo todas las mañanas. Arreglo tostadoras rotas a los vecinos solo porque puedo. Y creo que la lealtad todavía significaba algo. Jessica solía ser la persona en la que más confiaba en el mundo. No éramos ostentosos, pero éramos sólidos, o eso creía. Ahora soy un hombre conduciendo a casa junto a alguien a quien no parece importarle si rompe lo que construimos, siempre y cuando pueda llamarlo libertad. Y la peor parte. Ni siquiera pareció arrepentida. El zumbido de los neumáticos en la autopista era el único sonido entre nosotros. Habíamos dejado atrás el brillo de las luces del patio trasero y las risas casuales. Cambiándolo por una fría carretera del desierto bajo un cielo sin luna. No me atrevía a hablar. Todavía no. Mis manos se aferraban al volante como si eso pudiera evitar que me desmoronara. Por el rabillo del ojo, Jessica parecía tranquila. Demasiado tranquila, como alguien que había ensayado esto en su cabeza durante semanas y finalmente había dicho sus líneas. Su postura era relajada. Una pierna cruzada, las uñas tamborileando ligeramente en la pantalla de su teléfono. No había dicho una palabra desde la fiesta. Ni una disculpa, ni una explicación, nada.
Quería gritar o parar el coche y exigir saber cuándo había desaparecido la mujer con la que me casé, pero no lo hice. Simplemente conduje pasando cactus y gasolineras cerradas. La carretera extendiéndose interminablemente ante nosotros como una metáfora de nuestro silencio. Fue Jessica quien finalmente rompió el silencio. «Quiero más», dijo. 3 palabras, secas y limpias. Como un memorando de negocios. Parpadeé, sin girar la cabeza. ¿Más qué? Suspiró como si tuviera que explicárselo a un niño. Libertad, espacio, quiero explorar gente, opciones. Apreté la mandíbula. Mantuve los ojos en las líneas amarillas de delante. Así que el matrimonio era la condena, y ahora quieres la libertad condicional. Ni siquiera se inmutó. Estoy cansada de fingir que somos algo que no somos. Algo que no somos. Repetí eso en mi cabeza. ¿Qué somos entonces? Mi voz salió baja, no enfadada, solo hueca. Jessica se encogió de hombros. Mirando el borrón oscuro del desierto que pasaba. Rutina, predecible. Necesito más que esto. No sé qué dolió más, sus palabras o la forma en que las dijo. Como si estuviera enumerando razones para cancelar una suscripción al gimnasio. No hablamos el resto del camino a casa. Entré en el camino de entrada de nuestra casa de una sola planta. La de las contraventanas azules descoloridas y la bugambilla que una vez me suplicó que plantara. Por un segundo, me quedé allí, dejando el motor en marcha, sin saber si quería entrar. Jessica cogió su bolso, salió y entró directamente sin mirar atrás. Ni una sola mirada. Dentro, la casa todavía olía vagamente a barbacoa de la fiesta. Había platos apilados junto al fregadero. Unas cuantas botellas de cerveza medio vacías alineadas en la mesa del patio. El tipo de secuelas que esperarías de un sábado por la noche con amigos. Excepto que ya nada era normal. No me esperó. No preguntó si estaba bien. Simplemente caminó por el pasillo y entró en la habitación de invitados, la que solíamos ofrecer a las visitas. La puerta hizo un suave clic detrás de ella. Me quedé en la cocina un momento, escuchando el silencioso zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj sobre la estufa. Todo a mi alrededor parecía un decorado, familiar pero falso. Solíamos sentarnos en esta mesa durante horas comiendo comida para llevar y viendo mala televisión. Discutíamos sobre quién dejaba la leche fuera o quién se olvidaba de regar las plantas. Solía ser real. Ahora sentía que todos esos momentos eran solo marcadores de posición, esperando el colapso. Abrí el frigorífico, lo cerré de nuevo. No podía comer. No podía pensar. El silencio se alargó, presionando mi pecho. En algún lugar del pasillo, oí un golpe sordo. Jessica dejando caer sus zapatos, probablemente. Solía tararear cuando se preparaba para dormir. Esta noche. Nada. Caminé hacia la sala de estar y me hundí en el sofá. Debería haber gritado, exigido respuestas. Pero, ¿de qué servía? Se había expresado con claridad. Quería salir, pero no del todo. No. Jessica quería mantener la seguridad de nuestro matrimonio mientras probaba todo lo que había más allá. ¿Y yo? Se suponía que debía sentir, sonreír y permanecer en silencio. Me recliné. Mirando los ventiladores del techo girar sobre mi cabeza. Mis pensamientos giraban igual de rápido. ¿Qué me perdí? ¿Cuándo empezamos a distanciarnos? Pero quizás la verdad más dura era que no me había perdido nada. Quizás ella se había estado escapando a la vista de todos y yo simplemente no quería verlo. Saqué la manta del sofá y me tumbé sin encender las luces. Podía sentir la fría distancia instalándose. No solo en la casa, sino dentro de mí. Esa noche, por primera vez en años. No comprobé si estaba dormida. No me asomé para ver si necesitaba algo. Ni siquiera le deseé buenas noches, porque fuéramos lo que fuéramos antes, ya no lo éramos. Esa noche. El silencio no era solo silencio. Era una presencia. Pesada, que respiraba, observándome mientras estaba sentado encorvado en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche.
La única luz provenía de la puerta del frigorífico que había olvidado cerrar del todo. Todo se sentía quieto, como si la casa contuviera el aliento, esperando a ver si me rompía. Jessica ya estaba dormida en la habitación de invitados. Ese hecho cayó como un ladrillo en mi pecho. Ni siquiera había dudado. Sin conversación, sin merodear por el pasillo. Simplemente se retiró como si lo hubiera estado planeando. Miré las fotos del frigorífico. Nosotros en el Gran Cañón, sonriendo bajo el sol, la tarjeta de Navidad de hace 2 años. Jerseys demasiado brillantes, sonrisas demasiado perfectas, mentiras, tal vez, o tal vez solo recuerdos que ya no nos pertenecen. En el cajón de al lado, encontré nuestro álbum de bodas. No lo había abierto en años. La cubierta estaba rozada en las esquinas, pero nuestros nombres seguían grabados en plata. Nathan y Jessica. Hace 10 años. Nos paramos frente a nuestras familias bajo una guirnalda de luces, jurando para siempre con voces llorosas y manos sudorosas. Pasé las páginas lentamente. Allí estaba ella, Jessica. Riendo con su hermana, con los ojos grandes y cálidos. Y allí estaba yo, demasiado erguido en mi smoking, tratando de parecer genial, mientras mi corazón se salía del pecho. Dios, éramos jóvenes. Esperanzados, ingenuos. Toqué la foto de nosotros besándonos bajo el arco, mis dedos rozando el papel brillante. Por un segundo, sentí como si estuviera viendo a extraños, familiares pero distantes. Como si una vez hubiéramos alquilado nuestras almas, pero olvidamos renovar el contrato. El dolor dentro de mí se transformó. Menos una herida, más un vaciado. No rabia, todavía no. Solo duelo. Duelo por algo que se me escapaba de entre los dedos, sin importar con cuánta fuerza intentara sujetarlo. Cerré el álbum suavemente y lo aparté. Ese capítulo había terminado. Aunque la tinta no se hubiera secado del todo. En el armario sobre el microondas, había una botella de whisky que había estado guardando. Uno de esos tratos caros envejecidos en roble que Jessica compró para nuestro aniversario el año pasado. Serví 2 dedos en una taza de café. ¿Sin hielo? Solo lo suficiente para calentar mi garganta y mitigar el filo agudo en mi pecho. Y me quedé allí, simplemente respirando. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, enviando sombras danzantes a través de la ventana. Escuché los débiles crujidos de la casa asentándose, las paredes que pintamos juntos, el suelo sobre el que derramamos vino. El sofá donde una vez nos quedamos dormidos viendo viejas comedias. Todo seguía pareciendo igual, pero no se sentía igual. Nada lo hacía. Finalmente, me levanté. Caminé por el pasillo y me detuve fuera de la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para ver su silueta bajo las mantas. Pacífica, imperturbable. Esperé. Esperé algo. Un movimiento, un suspiro, un destello de culpa. Nada. Así que, me di la vuelta. De vuelta en nuestra habitación, mi habitación ahora, me metí en la cama solo. La almohada junto a la mía todavía conservaba la forma de su cabeza, pero no la alcancé. En cambio, miré al techo, susurrando la verdad que no había querido decir en voz alta hasta ahora. Se acabó. Y extrañamente, esa tranquila declaración no me destruyó. Me estabilizó. A la mañana siguiente, no me desperté. Volví en mí. Como alguien que sale a la superficie después de casi ahogarse en sus propios pensamientos. Mi cuerpo se movía en piloto automático. Ducha, ropa, café. Pero no había sabor, ni sonido, ni sensación. Solo el peso de esa verdad que había susurrado en la oscuridad. Se acabó. Jessica ya se había ido cuando salí. Ni una nota, ni una mirada, solo el bajo zumbido del silencio donde solía estar su voz. A las 9:30, estaba aparcado frente a un despacho de abogados escondido entre una tintorería y una vieja panadería en un centro comercial de Phoenix descolorido por el sol. Sin torres brillantes. Sin escritorios de caoba, solo una acera agrietada y una placa de latón que decía Brent Holloway, abogado. No se parecía en nada a lo que esperaba. Brent era mayor, con una barba plateada.
Botas de vaquero y el tipo de piel curtida que te decía que había vivido más de un tipo de desierto. Su apretón de manos era firme. Pero sus ojos eran más agudos que la mayoría de los tribunales que había visto. Bueno, dijo, acomodándose en su silla. No estás aquí para hablar de cuentas bancarias conjuntas, supongo. Sonreí a mi pesar. No, creo que estoy listo para marcharme. Brent se reclinó, con las manos cruzadas sobre el estómago. Esa es una frase que ningún hombre dice a la ligera. Asentí, pero no hablé. Todavía no. Él no presionó. Simplemente me observó en silencio antes de coger una gastada carpeta de Manila. Veo a muchos tíos en tu situación, dijo. La mayoría espera demasiado. Para cuando vienen a mí, ya han perdido la mitad de lo que construyeron. Dinero, respeto, paz mental. ¿Quieres un consejo? Para eso estoy aquí, ¿no? Brent esbozó una pequeña sonrisa. Bien. Primero, no reacciones. Elabora una estrategia. Empieza a mover activos silenciosamente. Cierra las líneas conjuntas donde puedas, haz copias de todo. Tienes que ir por delante antes de que ella se dé cuenta de que hay una carrera. Algo cambió en mí en ese momento. Solo un destello. Pero fue la primera vez en días que sentí que no me estaba ahogando. Entonces Brent me sorprendió. ¿Sabes?, dijo, mirando hacia las persianas. Mi mujer me dejó hace 20 años. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Se llevó el coche, los ahorros y a todos los amigos que se creyeron su discurso de libertad. Levanté una ceja. Pareces estar bien con eso. Se rió entre dientes. No lo estaba. No al principio. Estaba hecho un desastre. No podía comer. No podía dormir. Pero entonces me di cuenta de algo. Me hizo un favor. Porque perderla me obligó a encontrar algo mejor, una vida que era mía, no construida alrededor de sus estados de ánimo. Brent se inclinó. No estás roto, Nathan. Estás despertando. Eso se me quedó grabado. Salí del despacho con un bloc de notas lleno de pasos, una carpeta de formularios y una extraña y desconocida energía zumbando en mi pecho. Joder. Por primera vez desde que Jessica soltó su pequeña bomba del matrimonio abierto, no estaba solo reaccionando. Tenía un plan. Mientras caminaba hacia mi camioneta, vi mi reflejo en la ventanilla. La misma cara, la misma camisa. Pero los ojos que me devolvían la mirada ya no estaban entumecidos. Estaban despiertos. Esa noche. La casa olía a su perfume incluso antes de que entrara por la puerta principal. Dulce, floral, intencionado. Jessica nunca lo usaba en casa. No a menos que quisiera causar una buena impresión. La encontré frente al espejo del pasillo, aplicándose el pintalabios con el tipo de concentración que solía reservar para las cenas de aniversario. Llevaba un vestido corto verde esmeralda que nunca había visto antes, ajustado en todos los lugares que ella sabía que atraían las miradas. ¿Noche importante?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. No se giró, simplemente alisó la comisura de su labio y respondió, sí. Colgué mis llaves lentamente, observándola en el espejo. ¿Debería preguntar con quién? Jessica me miró por encima del hombro. Sus ojos brillaban con algo. Alegría, crueldad. No estaba seguro. Tengo una cita, dijo como si fuera la cosa más casual del mundo. Cena en el centro, copas, quizás bailar. Asentí. Con la mandíbula apretada. ¿Quieres que finja que me sorprende?, dije en voz baja. Se giró completamente ahora, examinando su reflejo una última vez antes de coger sus tacones. Supuse que era hora de dejar de fingir por completo. Quise reír o gritar, pero en lugar de eso me quedé allí, dejando que las palabras se asentaran. No tenía vergüenza, ni dudas. Como si me estuviera desafiando a reaccionar, a suplicar, a luchar, pero no lo hice. Que te diviertas, dije, con la voz plana. Mándame un mensaje si pierdes las llaves otra vez. Eso la detuvo. Solo por un segundo. Dudó, quizás esperando que dijera algo más,
que la detuviera. Pero cuando no lo hice, se puso los pendientes, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Ni siquiera tienes curiosidad?, preguntó, con la mano en el pomo. No, dije sin levantar la vista. He terminado de sentir curiosidad por cosas que no importan. Eso sí que le dolió. Se demoró un segundo más de lo que pretendía, luego forzó una pequeña risa. Vaya, realmente estás adoptando esta actitud de desapego, ¿eh? Me encogí de hombros. Tú empezaste. Salió. Cerró la puerta detrás de ella y, así sin más, la casa volvió a estar en silencio, pero no vacía. Porque esta vez, el silencio no era hueco. Era revelador. Caminé lentamente por la sala de estar. Recogiendo la chaqueta que había dejado sobre el respaldo de una silla, doblándola por costumbre antes de detenerme. Que se arrugue. Que cuelgue ahí como un recordatorio. En cambio, me serví un vaso de agua, salí y me quedé en el patio trasero, viendo el cielo del desierto oscurecerse. En algún lugar, a lo lejos, aullaban los coyotes. Me pareció extrañamente apropiado. Esto era lo que ella quería, me recordé, libertad, opciones, diversión. Podía tenerlo. ¿Pero yo? Había terminado de perseguir a un fantasma. Dentro, la casa no se sentía solitaria. Se sentía mía de nuevo. A la mañana siguiente, la casa seguía en silencio. Jessica no había vuelto. No miré mi teléfono. No me pregunté si se había quedado a dormir en otro sitio. No pregunté porque ya sabía la respuesta. Y por una vez, no necesitaba que me doliera. En lugar de eso, me puse una sudadera vieja, me até las zapatillas y salí. El aire de Phoenix era cortante a esa hora temprana, seco y mordaz, pero se sentía bien. Honesto, como algo contra lo que realmente podía apoyarme. Había un gimnasio a 5 minutos por la carretera. Nada lujoso. Del tipo con luces de techo parpadeantes y máquinas que chirrían un poco demasiado. Me apunté sin pensarlo 2 veces. No pregunté por ofertas. No me importaba. Solo necesitaba un lugar donde el mundo no me respondiera. Donde pudiera sentir algo, cualquier cosa, además del peso entumecido en mi pecho. Ese primer entrenamiento casi me mata. No había tocado una barra en años. La cinta de correr hacía que mis piernas se sintieran como cuerdas mojadas. Pero con cada kilómetro, cada repetición, algo empezó a cambiar. El dolor era real. Predecible, y de una manera extraña, bienvenido. Porque dentro de ese dolor, encontré una estructura. Empecé a ir todos los días. Misma hora, misma sudadera. Sin excusas. Mientras Jessica flotaba en cualquier vida de fantasía que estuviera persiguiendo, yo estaba machacándome, purgando la amargura a través de flexiones y sudor. El dolor muscular se convirtió en mi nueva normalidad. Controlé mis comidas, eliminé el whisky, añadí verduras, me tomé en serio el sueño. Pequeños cambios, acumulándose silenciosamente. La casa también empezó a reflejarlo. Quité sus zapatos del pasillo de entrada, guardé en cajas los vestidos que ya no usaba. Moví sus libros de la mesita de noche y los reemplacé por un pequeño reloj digital y un bloc de notas. Mi lado de la cama estaba hecho antes de salir cada mañana. Un hábito que no había practicado desde la universidad. Jessica se dio cuenta. Por supuesto, no dijo nada directamente. Pero la pillé observándome una noche después de que entrara por la puerta y encontrara la casa limpia. Los platos hechos, la ropa doblada sin que ella ni siquiera lo pidiera. Se detuvo en el pasillo. Sus tacones altos haciendo clic contra las baldosas, con el ceño ligeramente fruncido. Abrió la boca como si fuera a preguntar algo, pero pasé a su lado sin disminuir la velocidad. El equilibrio de poder había cambiado, y ella lo sintió. No necesitaba gritar ni acusar. Ahora el silencio hablaba por mí. Más tarde esa semana, corrí 8 kilómetros sin parar. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en lo que pareció una eternidad. Todavía no sabía qué vendría después. No realmente. Jessica no había dicho nada sobre su cita. Ninguna nueva declaración sobre libertad o amor abierto.
Se movía por la casa como una invitada estos días. Cuidadosa, reservada, observando. Pero yo estaba construyendo algo de nuevo. No se trataba de venganza. Ya no. Se trataba de volver a una versión de mí mismo que ni siquiera me había dado cuenta de que había perdido. Una versión que no pedía permiso para sanar. No había planeado hablar con nadie. No realmente. Estaba en el gimnasio, con los auriculares puestos, encerrado en un ritmo. Día de espalda, pesas, sin distracciones. Era el tipo de sesión en la que todo se desvanece. El tintineo del metal, los gruñidos a tu alrededor, incluso los recuerdos. Estaba entre mi última serie y el dolor familiar en mis brazos cuando sucedió. Me giré demasiado rápido. Con la toalla sobre el hombro, sin mirar. Y choqué con fuerza contra alguien que doblaba la esquina. Un grito agudo, mi hombro la golpeó de lleno y cayó al suelo, sus rodillas golpeando el suelo de goma con un ruido enfermizo. «Oye». Me arrodillé. «¿Estás bien?». Parpadeó mirándome, con la respiración entrecortada, tratando de incorporarse. Llevaba el pelo recogido desordenadamente y sus mallas estaban rozadas en la rodilla. Pero parecía más sorprendida que herida. «Creo que acabo de encontrarme con un jugador de fútbol americano», murmuró. Solté una risa corta. «Ha sido culpa mía». «¿Seguro que estás bien?». Hizo una mueca al intentar apoyar peso en una pierna. Su cara se tensó. «No, esta no colabora». Sin pensar, pasé mi brazo por su espalda. «¿Puedes ponerte de pie?». «No lo sé». «Soy Claire, por cierto», dijo con una sonrisa forzada. «¿Nathan?». Se apoyó en mí mientras la ayudábamos a levantarse con cuidado. Su pierna volvió a ceder. «¿Hospital?», pregunté. No discutió. El viaje a urgencias fue tranquilo pero no incómodo. Claire tenía una calma como si ya me hubiera visto antes y no se inmutara. Hizo algunas bromas entre gemidos. Y me encontré respondiendo sin el peso que normalmente llevaba. Después de las radiografías y una rápida férula, estaba a punto de salir por la puerta cuando me miró desde la cama del hospital. «Odio preguntar, ¿pero te importaría llevarme a casa?». Vivía 10 minutos de mi casa en un complejo de apartamentos escondido detrás de una hilera de palmeras del desierto. La acompañé hasta su puerta, con cuidado por su cojera, y justo cuando me giraba para irme, preguntó en voz baja, «¿Podrías llevarme a fisioterapia la semana que viene?». Llamaría a un amigo. Pero la mayoría son del tipo informal. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia, pero algo en ella se sentía fácil de una manera que nada lo había sido en meses. «Sí», dije. «Puedo hacer eso». La semana siguiente se convirtieron en 2. Me habló de su trabajo en una organización sin ánimo de lucro. Del ligamento cruzado anterior que se rompió hace 5 años y que nunca se curó del todo. Le hablé con cuidado sobre el gimnasio, la casa, el silencio. Ella nunca se compadeció. Y yo nunca me precipité. Era simplemente sencillo. Una tarde después de su sesión, se giró hacia mí mientras entrábamos en su aparcamiento. «Siempre pareces alguien que intenta salir de un incendio», dijo suavemente. Levanté una ceja. «Lo digo en el buen sentido», añadió rápidamente, como alguien que ya ha pasado por ello, pero todavía lleva el calor. No respondí de inmediato, pero esa noche, conduciendo a casa solo, me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, no llevaba el peso yo solo. Claire no había pedido nada. Pero de alguna manera, ya me estaba ayudando a mantenerme en pie. No sucedió todo de una vez. Al principio, el mal humor de Jessica venía en pequeñas dosis, quedándose demasiado tiempo en la cocina cuando yo entraba del gimnasio. Merodeando cerca del pasillo justo cuando terminaba una llamada, preguntando casualmente si necesitaba el coche cuando sabía que no me iría hasta más tarde. Pero estaba en sus ojos. Ese tic de curiosidad mezclado con confusión, como si no pudiera ubicar que había cambiado, pero sabía que era algo importante y que ella no tenía el control. Una noche, entró en la sala de estar mientras yo buscaba listas de reproducción en la televisión. Estaba a medio preparar la cena.
Nada lujoso, solo pollo a la parrilla y arroz. Pero hice suficiente para dos por costumbre más que por otra cosa. Se quedó mirando la encimera un segundo de más. ¿Ahora cocinas? No levanté la vista. Llevo semanas cocinando. Se cruzó de brazos. Eso es nuevo. No, dije con calma. Simplemente no has estado aquí. Sus labios se tensaron. Has estado muy callado últimamente. Finalmente la miré a los ojos. Y tú has estado muy ruidosa. Se estremeció. No mucho, pero lo suficiente. El silencio se extendió entre nosotros de nuevo, pero esta vez era ella quien tenía que llenarlo. No lo hizo. Ese fin de semana. Llegué a casa y la encontré sentada en la mesa del comedor, con media copa de vino tinto ya bebida, navegando sin rumbo por su teléfono. La televisión estaba apagada, sus tacones todavía puestos. Y su postura gritaba una cosa, esperando. Fui directo al frigorífico. Has salido mucho, dijo sin girarse. Sí. ¿Con quién? Cerré la puerta. Me giré lentamente. ¿Importa? Los ojos de Jessica se alzaron y por primera vez en mucho tiempo, había algo crudo allí. Algo desprotegido. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó. No sonreí, no me regodeé. Simplemente dejé que el momento respirara. Quizás, dije. Esa sola palabra rompió algo dentro de ella. Se levantó rápidamente, golpeando ligeramente la copa de vino. Gotas rojas besaron la servilleta blanca de debajo. Vaya, así sin más. Ladeé la cabeza. ¿Te sorprende? Pensé que estábamos arreglando las cosas, respondió ella, con la voz de repente más aguda. Más quebradiza. No, dije con calma. Tú estabas viendo cómo tenerlo todo. Yo estaba viendo cómo sobrevivir a ello. Jessica dio un paso más cerca, casi a la defensiva. Dijiste que no estabas buscando. Me encogí de hombros. No lo estaba, pero a veces las cosas te encuentran. Su boca se abrió como si tuviera algo afilado que decir, pero no salió nada. Y ese silencio, ese fue el verdadero cambio. Pasé a su lado, con el plato en la mano, y me senté a cenar en la encimera como si fuera un miércoles cualquiera. Porque lo era, porque por primera vez desde esa fiesta. Era ella la que estaba inquieta. Más tarde esa noche, la oí moverse por la casa sin descanso, abriendo cajones, enderezando cosas que no necesitaban ser enderezadas. Paseando lentamente por el pasillo como un fantasma tratando de encontrar su cuerpo. Se detuvo junto a la puerta justo antes de la medianoche. Oí su mano detenerse en el pomo, pero no se fue. Ya no estaba segura de lo que estaría dejando atrás, porque ahora yo no esperaba su regreso. A la mañana siguiente, preparó café antes que yo. Me ofreció una taza como si significara algo. ¿Grandes planes para hoy?, preguntó, observándome con atención. Tomé un sorbo. Sí. Esperó. Pero no le di nada más, porque la verdad era que sí tenía planes. Un almuerzo tardío, un paseo. Una mujer que me hacía sentir visto sin necesitar nada a cambio. Y quizás esa era la parte más peligrosa para Jessica. Ya no estaba enfadado. No estaba roto. Estaba bien. Y ella no podía soportarlo. El centro de la ciudad siempre bullía por la noche. Pero de alguna manera, el pequeño bistró que Claire eligió se sentía apartado. Como un secreto silencioso entre dos personas que no estaban listas para definir nada, pero no lo necesitaban. Paredes de ladrillo, guirnaldas de luces. El tipo de mesa para dos que te hacía inclinarte más cerca sin siquiera darte cuenta. Claire me estaba contando la extraña obsesión de su abuelo con los trenes en miniatura. Y yo me reía. Una risa honesta, no del tipo educado que había forzado con los dientes apretados durante años. Su voz tenía este ritmo, fácil y cálido. Y la forma en que escuchaba te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Entonces llegó el cambio. Lo vi primero justo por encima de su hombro. Jessica irrumpiendo por la entrada como si el lugar le debiera algo. Sus ojos se clavaron en mí antes de que la anfitriona pudiera siquiera saludarla.
¿En serio?, espetó. Su voz cortando el suave murmullo del restaurante. Claire se giró lentamente, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Nethan? Me levanté instintivamente, interponiéndome entre las dos mujeres. No porque estuviera protegiendo a Claire, sino porque sabía exactamente lo que Jessica había venido a hacer. Jessica, dije con calma, tratando de contener la erupción que vi gestarse en sus ojos. Ni siquiera podías fingir que lo ocultabas, siseó. Así es como me humillas, paseando a tu nuevo ligue en público como si yo nunca hubiera existido. Claire se levantó silenciosamente detrás de mí, alisándose el abrigo. ¿Debería irme? No, dije suavemente sin girarme. ¿Estás bien? Jessica se burló. Increíble. Eres un chiste. La gente estaba mirando ahora. Los tenedores se detuvieron en el aire. La conversación se estancó. Pero no levanté la voz. No igualé su caos. La miré directamente a los ojos y hablé en un tono tan uniforme que casi la hizo estremecerse. Yo no empecé este juego, Jessica. Parpadeó. Yo no me burlé de nuestro matrimonio delante de los amigos, continué. Yo no decidí que la lealtad era opcional o que el amor debía venir con escapatorias. Tragó saliva. Pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. Tú forzaste esto, dije. Te reíste mientras te abrías camino hacia la libertad. Así que no actúes sorprendida de que finalmente esté respirando. La voz de Jessica se quebró mientras murmuraba. Así que eso es todo. Después de todo. Sí, dije. Eso es todo. Se quedó allí, congelada en el remolino de música y murmullos y copas de vino chocando. Claire puso una mano suave en mi brazo y me giré hacia ella. No parecía enfadada ni avergonzada. Solo firme. Vámonos, dije. Salimos por la entrada trasera. Jessica no nos siguió. ¿Afuera? El aire de la noche nos envolvió como una sábana fresca de posibilidades. Claire caminó a mi lado en silencio hasta que llegamos al coche. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí. Lo estoy. La verdad de ello me sorprendió. Esa noche, no dijimos mucho. Nos sentamos en su sofá bebiendo té. En un momento, tomó mi mano y no la soltó. No fueron fuegos artificiales. No fue un romance arrollador. Fue estable, sensato, humano. Y por una vez, no me sentí atormentado por lo que había perdido. Me sentí libre por lo que había encontrado. Esa noche fue tranquila. No el silencio pesado y cargado que una vez llenó nuestra casa, sino un tipo suave, del que te deja respirar. Claire y yo nos sentamos juntos, su cabeza apoyada ligeramente en mi hombro. El zumbido de la vieja calefacción de su apartamento llenando el fondo como una canción de cuna. Era tarde cuando finalmente susurré. Debería irme. Ella asintió pero no se apartó. ¿Estás bien? Creo que por primera vez en meses, dije, realmente lo estoy. Claire se levantó conmigo. No hubo drama, ni expectativas. Solo el entendimiento entre dos personas que habían encontrado algo apacible entre los escombros. Me besó suavemente en la puerta. Sin fuego, sin posesión, solo calidez. Cuando llegué a casa. Las luces estaban apagadas, pero sabía que estaba despierta. Jessica siempre dejaba la luz encendida cuando no podía dormir. Esta noche, incluso esa luz se había ido, pero podía sentir su presencia. Pesada como una tormenta detrás de puertas cerradas. No anduve de puntillas, no dudé. En el cajón de la cocina, saqué el sobre que había mantenido oculto bajo viejos menús y recibos de garantía. Dentro estaban los papeles, cuidadosamente rellenados, firmados por mí la semana pasada, notariados y reales. Los dejé sobre la mesa de la cocina. El sonido debió de atraerla. Oí el crujido de las tablas del suelo del pasillo. Entró lentamente, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho como una armadura. Sus ojos se posaron en el sobre y se congeló. ¿Qué es eso?, preguntó, sabiéndolo ya. ¿Papeles de divorcio? Jessica se quedó quieta durante mucho tiempo.
Luego se acercó a la mesa, abrió el sobre con dedos temblorosos y examinó la primera página. Su voz salió baja e incrédula. ¿Ya los has firmado? Asentí una vez. Hace una semana. Sus labios se separaron como si tuviera algo preparado. Un discurso, tal vez, pero no salió nada. En realidad nunca te engañé, dijo finalmente. Lo sabes, ¿verdad? La miré de verdad, y por primera vez, no sentí rabia. No me sentí traicionado. Simplemente me sentí harto. Eso ya no importa. Dije en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par como que no importa. Significa que el daño ya estaba hecho antes de que cualquiera de los dos cruzara la línea. Dejaste de elegirme. Eso fue suficiente. Jessica parpadeó rápidamente. Pero pensé que quizás podríamos empezar de nuevo. Le di una mirada que ella solía conocer bien. La tranquila e imperturbable que ponía cuando ya había tomado una decisión. No queda ningún de nuevo para empezar. Se hundió lentamente en la silla, con las manos temblando. ¿De verdad ya no te importa? Me importa, dije. Solo que no lo suficiente como para quedarme. Su rostro se descompuso, pero no me moví para consolarla. Ya no me correspondía a mí. Se suponía que eras tú quien luchaba, susurró. Siempre lo hacías. Asentí.